Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Tierra Prometida y de Proyecto Corazón. Le habla como cada domingo aquí en el confinamiento que tenemos en España. Le habla desde Sevilla, España, el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Bienvenidos un día más a esta palabra en el día de hoy, el domingo día 12 de abril del 2020, en el cual voy a traer un tema que se llama la importancia del desierto. La importancia del desierto. Vamos a ver lo importante que es a través de la palabra cuando Dios trata con cada uno de nosotros y trata desde una manera en la cual tiene que llevarnos hasta el desierto para de alguna u otra manera hablarnos a nuestra vida, para de alguna u otra manera ministrarnos, hablarnos, madurarnos. Vamos a ver tres personajes bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo trató Dios con Pablo, cómo trató Dios con Moisés, y también vamos a ver cuando el maestro Yeshua fue llevado al desierto. Vamos a verlo y vamos a aprender seguro algo nuevo en todo esto. Por eso, el que tenga su Biblia a mano, que la tome por el libro de Gálatas en el capítulo 1. Vamos a ver primero Pablo en Gálatas y luego entraremos a ver Moisés y luego veremos al final la enseñanza que tenemos a través del Maestro. Gálatas capítulo 1. Si tienes tu Biblia ahí conmigo, Gálatas capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo número 15. Gálatas 1:15. Yo voy a estar orando mientras tú lo buscas. Señor, vengo delante de tu presencia en esta hora y yo te pido, Señor, que tú hables a tu iglesia, que hables a tu pueblo, los hermanos, hermanas, amigos que están viendo en esta hora, que tú les hables, que tú los bendigas, que tú los ministres, que aprendamos, que sepamos, que conozcamos, que veamos algo nuevo a través de las Escrituras en el día de hoy, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Lo pongo todo en tus manos en este día. Bendito seas. Amén y amén. Bien. En el libro de Gálatas, en el capítulo número 1, versículo 15, nos dice, vamos a leer del 15 al 17, nos dice la Biblia lo siguiente. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. No me apresuré a consultar a carne y sangre, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Solamente vamos a ver hasta ahí. Bien, aquí Pablo, lo primero que vemos en este pasaje bíblico es que Pablo, Dios, a través del Espíritu Santo, hace que vaya al desierto de Arabia, porque ahora Pablo, recuerden ustedes que él es un fariseo, un judío fariseo radical. Él mismo lo dice, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. O sea, ven ustedes como es un hombre muy radical en su enseñanza, un hombre que ha tenido muchos prejuicios para con la iglesia, que empezaba, los primeros cristianos que empezaban, muchos prejuicios para todo aquello que no fuera la enseñanza de la Torá, la enseñanza de los antiguos rabinos que le habían transmitido, todo aquello que no fuera conforme a lo que él había aprendido. Esto para él fue todo un choque. Recuerden ustedes que él perseguía a la iglesia, como él relata en el libro de Hechos, que él los seguía, los perseguía, los sacaba de las casas, los arrastraba, los enjuiciaba.
Entonces, esto él, cuando Jesús trata con él, y cuando Jesús habla a su vida, y cuando Jesús le tiene que ministrar, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí es cuando él siente todo un impacto en su vida, todo un antes, un después. Es cuando él empieza a conocer lo que es la vida, la persona de Jesús en su vida. Esto provoca para él todo un problema, provoca para él no saber lo que le está ocurriendo, no saber por qué viene esto. Él se creía por encima de los demás, él se creía distinto, él se creía diferente, él se creía que él no era como otros. ¿Por qué le ocurre esto? Cuando esto pasa en la vida de Pablo, de Saulo, entonces siente del Espíritu tener que ir al desierto para poner, digamos, un poco en orden todo esto que él está sabiendo, que él está conociendo. Si el Señor no lo lleva al desierto, no puede conocerlo como lo tiene que conocer. Si el Señor no lo lleva al desierto, no trata con él de forma personal, no trata con él de forma individual, no trata con él de forma íntegra, personal, como él quería tratar con Saulo. Si el Señor no lo lleva al desierto, hubiera tenido muchas tribulaciones, hubiera tenido porfías, hubiera tenido discusiones con los mismos judíos, tanto los convertidos como los que no estuvieron convertidos, tanto con los apóstoles de la iglesia como aquellos que eran menos seguidores del Mesías. Por eso va al desierto, está bastante tiempo, no da exactamente el tiempo exacto que está en el desierto. Podemos entender el tiempo que queramos, aunque la palabra nos habla un tiempo, pero no especifica el tiempo que está. Es un proceso que tiene que pasar por ahí. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel, cuando entra en el desierto, no conocía a Dios. No conocía a Dios. Habían estado por 500 años siendo esclavos en tierra de Egipto, haciendo lo que los egipcios querían. Ya no se acordaban quién era José, no se acordaban quién eran los hermanos de José, no se acordaban del faraón que gracias a él se enriqueció y prosperó el reino de Egipto porque José fue un buen ministro de economía cuando tuvo los sueños de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Entonces ya no se acordaban de José. Solamente era un pueblo, habían entrado ya, había pasado ya otros faraones, había pasado el tiempo, no conocían, no sabían quién era este José. Sí, estaría escrito en los libros de ellos, pero no sabían quién era José. Entonces el pueblo tampoco sabía lo que tenía que hacer. No era un pueblo que orara, no era un pueblo que buscaba, no era un pueblo que tuviera la ley tampoco para saber lo que hacer. Solamente eran costumbres, tradiciones, lo que pasaban de unos a otros, pero era un pueblo que no tenía nación, era un pueblo que no tenía legisladores, un pueblo que no tenía jueces, un pueblo que no tenía sacerdotes, que no tenía líderes, no tenía nada. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, no tenía nada ni nadie que los guiara y que los llevara donde tenían que llevarlo. Por eso tuvieron que pasar el desierto, porque en esos 40 años, que fue por la desobediencia de ellos, lógicamente, porque una travesía desde el Mar Rojo hasta la tierra de Jerusalén o la tierra de Canaán, en 2-3 semanas como mucho, se recorría a pie. No 40 años, porque en ese tiempo fue lo que Dios trató con ellos por la rebeldía, que vemos en el libro de Números en el capítulo 14, por la rebeldía de ellos, por cómo se comportaron, por cómo se desanimaron, se desmotivaron, por lo que hicieron, que a Dios no le agradó todo aquello, y dijo el Señor: esta generación tiene que morir, esta generación no va a seguir siempre así, porque me ha desobedecido, porque no ha hecho mi voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Que es cuando tiene que llevarlos Dios al desierto para tratar con ellos, para que cada día vayan muriendo, para que cada día vayan naciendo gente nueva, hebreos, y Dios tratar con ellos para que lo vean durante el día a través de la columna por la nube,
y en la noche por la columna de fuego, para que conocieran, que se acostumbraran a tener la presencia de Dios con ellos, que se acostumbraran a que Dios iba a estar con ellos, que se acostumbraran a que la presencia de Dios estaría con ellos, que Dios estaría en el medio de ellos, que ellos serían su pueblo y que Dios sería el Dios de ellos. Entonces, tiene que llevarlo al desierto, tienen que estar allí. Igual ocurre con Saulo de Tarso. Volvemos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15, cuando leemos: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, revelar a Yeshua en mí, a Él revelar y decirle: a partir de ahora tú vas a ser un enviado mío, tú vas a ser un apóstol mío, te voy a enviar como mensajero de mi palabra. Y Él lo dice, para que yo lo predicara entre los gentiles. Luego leemos posteriormente que Él era el que iba a predicar a los gentiles, mientras que los líderes de la iglesia primitiva, tanto Pedro como Juan, como Jacobo, serían los encargados de predicarle la palabra a los judíos. Y no me apresuré a consultar con carne o con sangre. Aquí vemos la madurez del apóstol Pablo, la madurez de Saulo de Tarso, cuando en este tiempo era Saulo de Tarso todavía. Vemos la madurez que no tiene que ir a hablar con otro, con un apóstol, con un líder religioso, para decirle: oye, hermano, ¿qué sentido esto? ¿Esto viene de Dios? Esto no viene de Dios, esto es de la carne, esto es del espíritu, esto a qué viene, sino que él, con una madurez increíble, con una madurez muy importante, sabiendo que realmente ha sido Yeshua el que se le ha mostrado a su vida, la visión que ha tenido en el desierto, cómo cayó del caballo, cómo permaneció ciego por unos días, cómo fue sanado, entonces él sabe perfectamente que Dios está con él, que el Espíritu Santo ha hablado a su vida. Y por eso él dice: yo no necesité que ningún hombre me dijera lo que me estaba ocurriendo. Yo sentí, de parte de Dios, sentí la voz de Dios llegar a mi vida y comunicarme y decirme: tienes que ir a hacer esto, tienes que ir a hacer lo otro. Y él lo dice. Y luego sigue diciendo el verso 17 de Gálatas 1. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, no tuve que ir a presentarme a nadie y decir: mira, hermano, tengo tu beneplácito, tengo tu bendición, tengo tu cobertura para yo ir y predicar el evangelio a Arabia, a la parte de Damasco. Tengo esa bendición tuya, ¿puedo hacerlo o no? Porque posiblemente le hubieran dicho: no, primero tienes que formarte aquí, tenemos que orar, ayunar, ver si esto es de Dios, ver si no ha sido el diablo el que se te ha mostrado en el desierto, ver si realmente esa sanidad que recibiste era de Dios, si realmente el que te puso las manos tenía la capacidad para orar por ti, si realmente tú te caíste del caballo, si realmente estuviste ciego, si realmente bla, 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 bla. Lo que ocurre tanto que muchas veces hay personas que quieren predicar el evangelio, que quieren salir y predicar y están capacitados para hacerlo, pero hay ministerios que lo frenan porque esperan algo más. No, hay que hacerlo de esta manera, hay que orar, hay que hablar, hay que meditar, hay que esperar, hay que capacitar. No, déjalo que vaya y que predique, si ya el Espíritu Santo le va a ir dando sabiduría y le va a ir mostrando en qué se ha equivocado y en qué no se ha equivocado. Le va a ir mostrando quién realmente tiene sed y hambre de la palabra y quién realmente no tiene sed ni hambre de la palabra. Te va a mostrar, porque te vas a ver en situaciones que vas a tener que orar en lugar de predicar, o predicar en lugar de orar. Vas a ver personas que vas a tener que reprender, personas a las que vas a tener que echar fuera algún tipo de demonio, personas a las que vas a tener que ir a visitar, personas a las que te van a invitar para que vayas o para que vengan. Muchas cosas que si no sales a predicar, teniendo por supuesto unos dones, unos talentos, si no vas a predicar y esperas que alguien te envíe o te mande o alguna cobertura, no vas a salir nunca. Es lo que Pablo dijo: no necesité carne, no necesité sangre para que me autorizaran a predicar el evangelio. Simplemente lo que yo recibí y lo que me mostró el Espíritu de Dios es que fuera a predicar la palabra. Como él dice: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, al desierto de Arabia, a predicar, a estar allí meditando,
posiblemente escudriñando las Escrituras, escudriñando quizás el libro de Isaías, quizás el libro de Miqueas, quizás Malaquías, no lo sé, cualquier libro, viendo o Jeremías, Isaías, la Torá, no lo sé, hablando de este Mesías que había de venir, de este Mesías que tenía que venir a sufrir, a morir de esta manera, y él en su mente farisea no entraba esta enseñanza, no le habían enseñado esto nunca. Para él era algo nuevo, necesitaba tiempo para meditar en todo esto. Por eso Saulo de Tarso va al desierto de Damasco, al desierto de Arabia, para pensar y para meditar en todo esto. Y luego vemos también, como vamos a verlo en 2 de Corintios, que es el libro que hay antes, en 2 de Corintios, antes de Gálatas, en el capítulo número 11, vamos a estar leyendo ahí, en el versículo número 32, donde dice la palabra lo siguiente, 11:32 de 2 de Corintios, dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos para apresarme, y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Vemos ahí como realmente él ha estado predicando en el desierto de Damasco, en la ciudad de Damasco, en el desierto de Damasco, cuando fue a Arabia al desierto. Vemos aquí como realmente él está predicando porque tiene lucha, hay una batalla, intentan acabar con su vida y él luego recuerda la manera en la que tuvo que salir de ahí, porque si no hubieran acabado mal su vida o hubiera ocurrido algo peor, ¿no? No hubiera muerto si Dios no hubiera sido su propósito ese día y ese momento. Pero él lo reconoce como: en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas puso guardia en la ciudad para apresarme. ¿Y cómo fui librado? Entendemos que posiblemente dicen escritores bíblicos que pudo ser un sobrino el que lo ayudó a salir de ahí, porque él no estaba casado, pero puede ser que fuera el hijo de una hermana de Pablo quien lo ayudó. Eso dicen, ¿no? Hay algunos creerán que sí, otros que no, pero creen que fue escritos extrabíblicos que en la vida de Pablo dicen que fue un sobrino de él el que lo ayudó a rescatarlo, descolgado en un canasto de una ventana del muro y escapé. Fue el caso. Lo importante, lo que podemos resumir de esta enseñanza es que la forma, como yo decía, la importancia del desierto. Aquí vamos a ver en Pablo cómo la importancia del desierto fue para que meditara, para que pensara en lo que había ocurrido en su vida, para que dejara a un lado todo aquello que él había aprendido durante un tiempo, todo lo que él había sabido, experimentado, estudiado, orado, meditado, ayunado, que dejara todo eso atrás, toda esa enseñanza, toda esa ley escrita, toda esa ley oral, todos esos rituales hebreos, todos esos rituales judíos, en lo que tenía, y que partiera de cero, que a partir de aquí en adelante conociera a Yeshua HaMashiach, el Jesús mesiánico, el Jesús que vendrá por su iglesia, el Jesús que sana, que salva, que liberta, que viene a por el enfermo, que da vida al que está muerto, al sordo lo hace que oiga, al mudo que hable. Es lo que le quería transmitir el Espíritu Santo, pero necesita ir al desierto, a aislarse para aprender, para conocer, para saber, no contaminarse, ni con los que ya eran judíos creedores del Mesías, ni con los judíos que no creen en el Mesías, sino empezar, romper con todo lo que él era, con su fariseísmo, romper con toda esa radicalidad y empezar a partir de ahora en el desierto a conocer la obra y la persona de Jesucristo como Señor y como Salvador de la vida de tantas personas. Bien, eso es el punto que hemos visto con respecto a el trato de Dios con el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Vamos a ver ahora en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, vamos a ver el trato que tiene Dios con Moisés. Éxodo en el capítulo número 2. Vamos a estar viendo ahí en el versículo número 11. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Éxodo 2, 11 nos dice la palabra que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie
mató al egipcio y lo escondió en la arena. Dice el verso 13, al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu hermano? O perdón, a tu prójimo. Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente esto ha sido descubierto. Y cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en la tierra de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Aquí vamos a ver el trato de Moisés desde el punto de vista de la preparación, la capacitación para Moisés. Aquí vemos como que él lo que hace es que huye. Lo primero que hace es que huye de la justicia del mundo, de la justicia de Faraón, porque sabe que lo van a matar. Entonces, Dios usa este momento para sacarlo de ahí en una manera rápida. Posiblemente la mejor manera que Dios entendió en ese momento para hacerlo. Lo saco en este momento para que salga de aquí, porque aquí no lo voy a usar para mi propósito. Lo saco de aquí y es lo mejor, que Él es el mismo que se va. Recuerden ustedes que luego, cuando después de 40 años Dios habla con Moisés en la zarza ardiendo, en el siguiente capítulo, Moisés se niega a Dios. No, yo soy tardo en palabra, yo soy torpe. Y el Señor le tiene que ministrar. Y no, pero me creerán a mí. No, pero estaré capacitado. Ven ustedes ahí como Moisés no quiere realmente no quiere servir a Dios. No se ve capacitado para servir a Dios. No se ve lo suficientemente preparado como para hacer la voluntad de Dios a la altura que Dios lo quiere que él lo haga. Entonces él se ve como, digamos, un poco lo que vulgarmente llamamos su carne empieza a justificarse, a autoconvencerse él mismo de que no está capacitado. No, yo no sé hablar bien. No, a mí no me creerán. No, ¿quién le diré que tú eres? ¿Quién le diré que yo soy? Entonces, Dios sabe que tiene que sacarlo de Egipto de esta manera. Prácticamente que tiene que salir corriendo, porque es un prófugo de la justicia. Es un prófugo de la justicia. Tiene que salir del territorio egipcio y salir. ¿Y a dónde? ¿Qué mejor que al desierto? A Madián. Allí tenía familia. Recuerden ustedes que Abraham también tiene familia una vez que muere Sara. Tiene descendencia en esta parte más al sur de la tierra hebrea. Va a este lugar y allí es donde Dios tiene que tratar con Moisés. Pero lo primero que él hace es porque sabe que Faraón o los jueces van a justiciarlo y posiblemente morirá. Yo no sé lo que era en aquel tiempo la ley egipcia, lo que marcaba, pero sí que iba a tener un pago, que iba a tener, porque todo acto de asesinato tiene que pagarlo. Él tiene que huir. Dios dice, de esta manera lo voy a sacar de ahí, va a salir huyendo, no va a volver porque como vuelva lo van a castigar y lo van a encarcelar. Es el momento de hablar con él. Permite que salga, permite que conozca a Séfora, su futura mujer, su familia, su suegro, todo esto. Entonces es, digamos, primero, para que se olvide de Egipto, que se olvide de su pasado, un poco un estilo como le pasaba a Saulo, que se olvide de la ley, pero este hombre que se olvide de las cosas que hay en Egipto, de las cosas que hay en el mundo. Las cosas que en el mundo hay, como el dinero, el poder, el atesoramiento, el querer más, los dioses paganos, la idolatría, la mundanalidad, en definitiva. Dios lo quiere sacar de ahí, lo lleva aislado a un lugar en concreto y ven ustedes como lo que va a hacer es pastor de ovejas. Y luego vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, lo dice Esteban, a partir del verso 28 al 30. Ven ustedes cómo lo dice, que durante 40 años está Moisés en el desierto y allí es donde Dios trata con él, con las ovejas de su suegro. Además no eran ni de él, eran de su suegro. O sea, para que, supongo que con el tiempo él también tendría su propio ganado. Pero el principio es dependiendo del suegro, porque él no tiene nada.
En verdad va allí como el suegro de él, Jetro, era un hombre que tenía muchas hijas, no tenía ningún varón. Él sirve como el varón que las va a proteger. Y de hecho, cuando conoce a Séfora, su futura mujer todavía la defiende del resto de los otros pastores que van a darle de beber a sus ovejas, y él las defiende para que, por ser una mujer, no tiene por qué esperar a la última. Dios ve en Moisés como es un hombre que tiene ese carácter, ese temperamento que necesita Dios para liderar a un pueblo, para liderar a toda una nación. Ve que es un hombre, porque entendemos que se había criado en Egipto, luego es un hombre que sabría de matemáticas, que sabría de escritura, que sabría de astronomía, de lo que en aquel tiempo se estudiaba. Es un hombre capacitado y que él aproximadamente pues, tendría unos 40 años aproximadamente, porque 40 cuando sale del desierto, perdón, cuando llega al desierto, porque sale de Egipto, porque tiene que huir como prófugo de la justicia. Otros 40 años que está en el desierto cuidando el ganado de su suegro, y otros 40 años cuando vaga por el desierto acompañando al pueblo a que entre en la tierra prometida. Entonces vemos aquí que lo primero que hace es, tiene que huir porque es un prófugo de la justicia. Esto es lo que Dios catapulta para que él vaya al desierto. Lo segundo, porque allí va a madurar, a conocer, a echar de menos lo que él tenía o lo que él hacía o lo que era, etcétera. Lo va a echar de menos. Entonces por eso Dios lo lleva hasta este desierto para que él aprenda, que conozca, porque va a huir de la justicia, pero va a aprender en la soledad a meditar, a esperar, a darse cuenta de todo esto por su carácter, por su forma de ser, y va a tener tiempo para meditar en todo esto. Va a tener tiempo para conocer más profundamente a Dios. Por eso muchos de nosotros, cuando vamos al Señor, es un estilo como Moisés, unos o como otros como Saulo. Todos los cristianos pasamos por un desierto espiritualmente hablando. Unos han estado criados posiblemente como Saulo en una religión distinta, la religión católica, apostólica romana, o testigo de Jehová, o simplemente en ninguna religión, agnósticos, ateos, no lo sé. Entonces no creen en nada. Eso es la religión de que no creo en ningún Dios ni ninguna religión. Esa es mi religión, no creer en nada. Bien, y algunos cristianos han reconocido esto. Luego vemos el caso de Moisés, como otros cristianos que han tenido problemas con el alcohol, problemas con las drogas, problemas con medicamentos, problemas con la justicia, problemas de adulterio, de fornicación, no lo sé, problemas de reyertas, la cárcel, no lo sé, cualquier cosa. Es un estilo como Moisés, prófugo de la justicia, y que Dios lo restaura, cuenta con él, porque en verdad era un asesino. Había matado a un hombre, y Dios cuenta con un asesino para hacer su propósito, para hacer su tarea. Por eso Dios no hace acepción de personas. Mira, si Dios tenía personas para escoger, pero él quiso escoger a este hombre, porque en el fondo él se arrepentía de lo que había hecho, porque por ese arrebato de justicia que le dio aquel día, por 40 años en el desierto, tiene que huir de su familia, de su entorno, de su casa. Pero eso es lo que le dice Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Huye de tu tierra, huye de tu parentela y huye de tu familia. Si no huimos, no es que huyamos, es que digamos que sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tus padres, para que Dios te pueda hablar, para que Dios se pueda comunicar contigo, para que tú conozcas a Dios y para que Dios te conozca a ti. Tienes que salir. Tienes que salir. Por eso Dios se lo dijo lo primero. A Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu padre y de tu madre, y ve un lugar que te mostraré. Igual nos pasa a nosotros. Y Moisés tuvo que salir de Egipto para que Dios le hablara. Tuvo que salir de tierra de Egipto, de sus parientes en Egipto y de sus padres en Egipto.
tuvo que salir también para que Dios le hablara. Y estuvo por 40 años hablándole. Fue casi toda su vida pastor. Pero Dios lo capacitó. Por eso Dios, digamos que buscó a Abraham. Perdón, Dios buscó a Moisés en el desierto. Estaba en el desierto y Dios llamó a Moisés. O sea, Dios fue al desierto para buscar a Moisés entre las zarzas, entre los arbustos, entre las piedras, entre los árboles. Dios buscó a Abraham, perdón, otra vez, a Moisés en el desierto. Fue a buscar a Moisés en el desierto. Luego veremos a Yeshua como es él el que va al desierto a buscar a Dios. Vemos la diferencia. Primero Dios busca a Moisés en el desierto. Ahora es Yeshua el que va al desierto a buscar a Dios. Vamos a verlo ahora a continuación en el libro de Mateo. Por eso, terminando con Moisés, la enseñanza que tenemos es esa. Dios lo saca de Egipto, lo lleva a un lugar aparte para tratar con él, para ministrarlo, aprovecha que es un prófugo de la justicia, que tiene que huir, pero lo va a preparar, lo va a capacitar, necesita que Moisés esté en el desierto, Dios aprovecha que él va al desierto para empezar a tratar con él. Ya es un hombre más manso, como dice la Biblia. Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, no se parece en nada al Moisés del capítulo 2 de Éxodo que hemos leído, que mata a una persona y que luego al día siguiente no te reyerta también. Vemos como ya no es el hombre este impulsivo que era en el libro de Éxodo, ha cambiado muchísimo, se ha dado cuenta. Yo creo que él se arrepentiría en el fondo de lo que hizo de haber matado a una persona, porque nadie está orgulloso de haber matado a nadie, incluso de golpear a nadie. Pero Dios lo usó de esta manera. La enseñanza que tenemos ahí. Moisés va al desierto de Madián y allí Dios busca a Moisés en el desierto. Dios capacita a Moisés en el desierto. Dios prepara a Moisés en el desierto. Un hombre que ha madurado y que ha experimentado, pero que necesitaba ir al desierto como lugar para que Dios le hablara. Vamos a ver el punto, el desierto de Jesucristo. Vámonos al libro de Mateo en el capítulo 4. Mateo, capítulo número 4. Vamos a estar leyendo ahí a partir del versículo número 1. Mateo 4:1. Vamos a ver también el desierto. Ustedes conocen ya este texto bíblico. Vamos a verlo. En Mateo capítulo 4, en el versículo 1, vamos a estar leyendo. Dice la palabra: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a dejarlo ahí. Aquí vemos como está claro, lo hemos leído antes. Cristo, Yeshua, va al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, directamente es como yo he dicho antes. Yeshua va al desierto a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios, a buscar la autoridad de Dios, la capacidad de Dios, para tener esa fuerza, esa capacidad para prepararse en el ministerio que durante 3 años aproximadamente va a tener que liderar. Para prepararse, para capacitarse y a la vez capacitar a otros apóstoles para la tarea que tiene que hacer. En el capítulo 3 vemos cómo es bautizado Yeshua. Y lo bautiza Juan el Bautista. Vemos cómo el Espíritu Santo cae sobre él, se posa en él. El propio Dios dice: Este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento a él oír. Mucha presencia de Dios en Yeshua. Eso es en el capítulo 3. Pero en el capítulo 4 ya él sabe que tiene el llamado, sabe que tiene la autoridad, sabe lo que tiene que hacer, sabe su trabajo cuál es. Por eso dice la palabra, y lo hemos leído aquí, en el verso 1, Yeshua fue llevado por el Espíritu, por lo que había en él, al desierto para ser tentado por el diablo. Está muy claro.
para ser tentado por el diablo. ¿Qué persona quiere ir al desierto a pelear con el diablo? ¿Qué persona quiere dejar atrás su casa, su familia, su entorno, su trabajo, todo para ir al desierto a pelearte ahí con Satanás, a ayunar por 40 días, a ayunar por 40 noches, que tengas hambre, que tengas sed, que te debilites? Nadie. Nadie querría hacer esto. Pero Yeshua sí lo hace, porque él sabe que ese es su trabajo. Él sabe que vino a la tierra para esto. Pero claro, él tiene que ir al desierto a buscar la protección de Dios, a buscar la capacidad de Dios, a buscar que Dios le dé aquello que él va a necesitar para su ministerio evangelístico y para su ministerio mesiánico en la tierra, para que le dé la fuerza para echar fuera demonios, que le dé la fuerza para sanar, que le dé la fuerza para enseñar, para ayunar, para dar de comer, para testificar, para todo esto va a necesitar eso, porque se va a enfrentar ni más ni menos contra Satanás y todas sus huestes de demonios, porque hay un antes y un después. Una vez que Yeshua es crucificado, una vez que Yeshua viene a la tierra, una vez que Yeshua empieza a predicar la palabra, hay un antes y un después en la historia, antes de Jesucristo, después de Jesucristo hay un antes y un después. Ya las cosas no son igual. Desde que él predica, ángeles suben y bajan las escaleras, ángeles están viendo lo que Yeshua es, lo que hace. Él lo ha dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Una vez que él empieza a predicar en la sinagoga de Capernaum, dice, ahora el reino de los cielos se ha acercado, cuando empieza a leer en el libro de Isaías. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. He venido a traer libertad a los encarcelados. Esta es la prueba, como le pregunta a los apóstoles y le dice, dile a Juan el Bautista que yo soy el que esperan. Eso es lo más importante. Él tiene que prepararse para todo ello, no solamente a nivel teológico, a nivel bíblico, porque él con 12 años ya disertaba con los maestros de la ley, sino que también a nivel espiritual tiene que capacitarse y Dios tiene que capacitarlo. Por eso, él va al desierto a buscar la presencia de Dios. A buscar la presencia de Dios. Vemos como Saulo va al desierto, digamos, a poner las cosas en orden, a poner su vida en orden, su mente en orden, sus enseñanzas en orden, para ver que realmente lo que Dios ha tratado con su vida, lo que Dios ha hablado con él, lo que él ha aprendido a través de los años, tiene que reestructurar un poco, tiene que apretar un poco, que aflojar otro poco en un lugar que otro de las Escrituras, borrar muchas cosas que él había entendido a su manera y empezar a comprender otras que han llegado a su vida, que él sabe que este Mesías es Yeshua y que no hay que esperar otro, que ya ha venido, que ha nacido en Belén, que se ha mostrado, que ha predicado, que ha muerto, que ha resucitado. Él viene a decir, él ha contado conmigo, él me ha dicho, ve, yo voy, pero me lo ha dicho a mí, yo voy a hacerlo. Va a poner en orden, a limpiar lo que era y empezar nuevo. Moisés huye como un prófugo de la justicia, pero Dios lo lleva al desierto, permite que mate a este hombre, permite que esté allí por 40 años para hablar con él, permite que se calme, permite que sea manso, permite que se olvide de lo que hizo en Egipto, para empezar a tratar con él. Dios no necesita hombres como Moisés de Éxodo capítulo 2. Él necesita a hombres de Éxodo capítulo 3, sometidos, sumisos, que empiecen de cero, que hayan madurado, que hayan comprendido que si algo son y que si algo tienen, es porque Dios se lo ha dado y Dios se lo ha permitido. Y por eso llega a ser el hombre más manso que había en aquel tiempo. Esta mansedumbre era necesaria que la adquiriera en el desierto. Y ahora vemos a Yeshua, lo que él hace al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado en el verso 2 del capítulo 4 de Mateo, por 40 días y 40 noches sintió hambre.
Y se le acercó el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ya luego ven, ustedes siguen leyendo a partir del versículo 4, donde ya ocurre todo lo que él a través de la palabra escrito está, escrito está, escrito está. Siempre nosotros no nos ha llamado Dios a pelear contra el diablo, no, porque escrito está. Nos ha llamado a andar en santidad, nos ha llamado a andar en alerta, a estar atentos, a orar, a ayunar, a leer las escrituras, a congregarnos. Nos ha llamado a eso porque son tiempos complicados y el diablo está deseando acabar con la iglesia de Jesucristo. Son tiempos en el que tenemos que ver lo que ocurre a nuestro alrededor. Ahora, a fecha de hoy, de 12 de abril del año 2020, la pandemia mundial, yo ya prediqué de esto hace un par de semanas, la pandemia, la de muertos que hay, lo que está ocurriendo. Ya en Estados Unidos van por 500.000 de personas afectadas. Es brutal. En España ya hay 150.000 personas que han sido afectadas por este virus. 16.000 que han muerto. Vemos también Inglaterra, va más también. Es un poco más la cantidad. Francia. Eso es una pandemia. El Señor no permita que llegue a países de África, porque entonces va a ser atroz lo que va a producir allí. Por eso tenemos que acercarnos a Dios, agarrarnos a Dios, a la roca, Yeshua, para lo que vaya a venir y que estemos preparados y que Él nos guarde y nos cubra. Recuerden, bienaventurado aquel que edificó su casa en la roca, porque vinieron tempestades, porque vinieron ríos, etcétera, etcétera, y su casa permaneció. Agárrate a la roca que es Yeshua. Y Él lo dice, porque además, volviendo al mensaje, cuando en el capítulo 4, en griego hay una palabra que se llama peirazo. Peirazo, en griego peirazo significa algo así como probar, examinar, escudriñar, tentar, disciplinar. En el lenguaje que está escrito en el Nuevo Testamento es en griego. Y en griego la palabra cuando fue tentado, dice, es la palabra peirazo. Porque es tentado para aprender, para examinar, para escudriñar, para disciplinar. Luego, va para todo eso. Va para aprender, para ser probado, para examinar, para escudriñar, para pensar, para disciplinar. Dios capacita a Yeshua en el desierto. Y Yeshua sabe que tiene que ir al desierto para ser capacitado. Una de las mejores escuelas que hay, uno de los mejores seminarios que existen, no está hecho de ladrillo ni de hormigón. Está hecho de arena y no tiene techo, es el cielo. Su nombre, el desierto. Ese es uno de los mejores seminarios que hay, el desierto. El desierto, sin lugar a dudas. A veces los desiertos no están ahí afuera. Los desiertos, Dios permite que esté a nuestro alrededor. Que vivamos en un desierto, porque no tienes por qué irte a ningún desierto. Hoy en día no hace falta. Dios hace las cosas de manera que tu propia vida parezca un desierto. Que lo que te rodee parezca un desierto. Que lo que ves parezca un desierto. Que lo que experimentes parezca un desierto. Que lo que sientas parezca un desierto. Que cuando vas a la iglesia parezca un desierto. Que tus hermanos para ti parezcan un desierto. Que en tu trabajo parezca un desierto. Que en tus compañeros sea como un desierto. A veces Dios permite ese desierto. No puede tratar con los miles y miles y miles de cristianos que hay para que crezcan, cada uno llevándolo a un desierto en un tiempo. No. Dios dice ya, voy a poner las cosas a tu alrededor, que parezca un desierto, o el de Madián, o el de Arabia, o el de Judea, me da igual. Pero que sea un desierto. ¿Y quién de nosotros no ha pasado por un desierto? ¿Quién de nosotros no ha pasado por un desierto? Para, como dice en griego, peirazo, para ser probados, para ser tentados, para ser disciplinados. ¿Quién de nosotros no ha pasado por ahí? Yo creo que todos. Todos los que realmente han querido más de Dios. Todos los que realmente han querido más de Yeshua. Todos los que realmente han querido saber más de Él. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga que me oyes en esta hora, resumiendo, podríamos decir que el desierto es importante para nuestras vidas.
El desierto es necesario para nuestras vidas. El desierto hace falta en nuestras vidas. Y yo repito, hoy en día no hace falta que Dios te envíe al desierto, porque tú puedes vivir tu propio desierto. Dios permite muchas veces lugares de sequedad, lugares de soledad, lugares de calor, lugares de frío, tiempo de angustia, tiempo de calor, tiempo de temperaturas extremas. Piensa, 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 ¿por qué Dios permitió, llevó, organizó a estos personajes bíblicos, a Moisés, a Yeshua, a Saulo? ¿Por qué permitió que fueran al desierto? ¿Por qué? Porque en el desierto vas a aprender, en el desierto vas a experimentar, porque cuando no sepas, tú figúrate cuántas y cuántas miles y miles de personas se han perdido en el desierto. Se han perdido en el desierto. No han sabido salir de ahí, o no han podido salir de ahí. Igual pasa con los cristianos. Dios nos lleva al desierto para probarnos. ¿Sí? Para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para saber si realmente tú lo amas, como dices que lo haces, para saber si realmente tú predicas, como dices que haces, para saber si realmente tú vives una vida de fe, como dices, y te tiene que llevar al desierto para probarte, para saber si lo amas, si lo respetas, si lo que hay dentro de tu corazón, eso es lo que tú realmente piensas y crees, y tiene que llevarte al desierto. Y te aseguro que cuando salgas del desierto, porque si tú quieres puedes salir del desierto, en ti está salir o quedarte allí. Muchos cristianos han entrado en el desierto y no han salido. No han salido. Se han quedado ahí. Se han quedado ahí. No han querido ir más allá. No han querido salir, esforzarse. Se han quedado ahí. Y cuando te quedas en el desierto, hermano, hermana, es como si murieras. Y el Señor dice, el Maestro dice, el que me tiene a mí tiene la vida. El que no me tiene a mí no tiene la vida. Es como si hubieras muerto en el desierto, como si te hubieras perdido en una de aquellas dunas del desierto. Pero aquellos y aquellas que realmente siguen más y quieren salir al desierto y ven el oasis donde pueden beber y ven la llanura y ven al fondo una edificación y dicen, ya llegué a la meta, ya llegué al final. Ahí es cuando Dios trata contigo y te das cuenta el tiempo que has pasado, el tiempo por el que has pasado, los meses o quizás años o días por donde has pasado con calor, con frío, con pruebas, con disciplina, con silencios, con oraciones, con ayunos, con desmotivaciones, etc. Pues recuerda que cuando llegues al final, después de tu caminar por el desierto, recuerda por dónde has pasado. Y recuerda que era necesario que pasaras por ahí, porque Dios te habrá hablado por ese tiempo. Dios te habrá ministrado por ese tiempo. Dios se habrá comunicado contigo. Recuerda que Dios llevó a Moisés al desierto para hablar con él. Pero Yeshua fue al desierto para hablar con Dios. Porque lo conocía. Porque era parte de él y era su padre. Por eso, quédate con esta enseñanza, quédate con esta forma de los desiertos diferentes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo pueden ser? Pero todo es para tu bien. Todo es para tu edificación, para tu crecimiento, para tu madurez, para tu libertad en Jesucristo. Para que sepas, para que conozcas, para que comprendas y entiendas más de Él. Por eso Dios tiene que llevarte al desierto. A veces más tiempo, a veces menos tiempo. Pero te aseguro que cuando pases el desierto, si no te pierdes en el desierto, si no te quedas en el desierto, sino que llegas hasta el final, sino que pasas el tiempo que tenga que pasar, porque habrá desiertos más largos y desiertos más cortos. Habrá desiertos más anchos y menos. Habrá desiertos más agradables, desiertos menos. Pero te puedo asegurar, por experiencia propia, que cuando llegues al final, le darás gracias a Dios, porque era necesario que pasaras por ese desierto. Déjame que ore un momento por ti.
Señor y Dios, te pido en el nombre de Yeshua que tú hables a cada uno de aquellos que están viendo mensaje en este momento, para que le hables a su vida. Por aquellos que están pasando por ese desierto, para que tú le des fuerzas. Por aquellos que están pasando por ese momento de cansancio, para que lo levantes. Por aquellos que están pasando por ese momento de soledad, por ese momento de calor, por ese momento de soledad en definitiva, que tú estés con ellos, que ellos vean que es para su crecimiento, que ellos vean que es para su edificación, que ellos vean que es porque están aprendiendo, conociendo, porque Dios quiere que ellos cambien en algo, porque Dios quiere que ellos crezcan en algo y lo necesitan. Pero Señor, te pido en el nombre de Jesús, que es nombre, sobre todo nombre, que tú le des fuerzas cada día y que no desmayen y que no se vengan abajo, que no se agobien, que crean en ti, que tú eres bueno, que tú estás con ellos, pero que es necesario que cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, algún u otro momento, pasemos por ese desierto espiritual. Te doy las gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que haces, lo que vas a seguir haciendo. Gracias, Jesús, por tu gran amor y por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, te lo pido todo esto. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te emplazo para la siguiente semana en otra palabra más a través de este ministerio del Proyecto Corazón Internacional o de Radio Tierra Prometida. Dios te bendiga y te guarde.